Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenos días, soy la doctora Milagros Chiande, tu ginecóloga del Perú. Y el día de hoy quería comentarles un caso que vi el día de ayer de una paciente bastante joven, 34 años, que venía por cuadros de picor vaginal constante y además secreción vaginal también constante que se había desencadenado hace un año, y el picor era muy intenso y luego con el tiempo se fue agregando una sensación de quemazón o aumento de temperatura en la zona vulvar, tanto así que le impedía caminar, le impedía sentarse, y había ido a varios ginecólogos. Y en estas visitas ginecológicas, lamentablemente nunca le habían hecho un cultivo de secreción vaginal, solamente le habían indicado óvulos, pastillas, pero lo que más me llamaba la atención era que cuando empezamos a hacer la historia clínica de la paciente, ella me refería que con la medicación los síntomas eran peor. O sea, cuando le indicaban una crema, un óvulo y habían probado diferentes marcas, ella se colocaba el producto, ya sea el óvulo ya sea la crema, y sentía más molestias. Entonces ella en un momento optó de ya no usar ninguna medicación y solamente hacerse lavaditos con agua fría, pero igual estas molestias persistían y ella estaba angustiada porque no sabía qué era lo que pasaba. Ahora tampoco ella pensaba en algo de alguna enfermedad de transmisión sexual porque no tenía una pareja. Entonces cuando la examino, la cito en consultorio, veo algunas cosas muy particulares que me llamaron la atención. Primero, hay que recordar que la mucosa de la zona vaginal debe ser de un color específico, de una textura específica, de acuerdo a nuestra edad. Una mujer muy joven que debe tener buenos niveles de estrógeno, que tiene ciclos ovulatorios normales, que no usa anticonceptivos, debe tener una mucosa vaginal rosada, elástica. No debe haber signos inflamatorios si es que no hay un proceso infeccioso. Y esta muchacha en particular tenía un tejido pálido, como si fuera realmente el tejido de una mujer mayor, quizás de una mujer de 45 o 50 años, y era un tejido muy inflamatorio, que apenas lo tocábamos para examinar o para estirar, sentía dolor. Y ella refería específicamente en una zona muy puntual, mucho picor. Entonces, claro, para que más o menos nos hagamos una idea, el tejido vaginal de una mujer menor de 40 años debe ser así, rosadito. Y el de ella era un color pálido. ¿Ven la diferencia? Rosado, que debe ser lo normal, y en esta mujer joven era pálido, con un tono un poco amarillento. Entonces, este cambio en la coloración y en la elasticidad me hacía pensar de que podía haber algún problema hormonal de fondo. Entonces, claro, hice un cultivo de secreción vaginal para ver si había algún crecimiento de alguna bacteria, y la volví a citar en el tercer día de su regla para poder hacerle un perfil hormonal y hacerle una ecografía transvaginal. Pues luego, cuando ya la paciente regresó, pude evidenciar que la vagina seguía pálida, o sea, no había variación en el ciclo, seguía todavía poco elástica, y hice la ecografía. Y en la ecografía observé que el ovario para su edad estaba disminuido en tamaño y en número de óvulos. Entonces, esto, por ejemplo, es un ovario de una mujer joven que tiene sus folículos, que son esas bolitas negras que vemos acá, que en una mujer joven debería ser abundante porque esto nos indica una buena fertilidad. Pero en mi paciente era así, era un ovario más pequeño en volumen y solamente expresaba un folículo. Esto se llama baja reserva ovárica. Entonces, cuando se le dosó la hormona antimuleriana, que es la hormona que nosotros dosamos para ver la reserva de óvulos, era una hormona antimuleriana muy bajita para su edad, y diagnosticamos lo que es falla ovárica. Pero ¿qué sucede con la falla ovárica? La falla ovárica hace que el ovario tenga algunos ciclos que no sean ovulatorios. Muchas veces los niveles de estrógeno bajan
y al bajar estos niveles de estrógeno a nivel vaginal produce lo que es una atrofia vaginal. Entonces, esta atrofia hace que la mucosa, que debería ser rosada y gruesita y elástica, se vuelva delgadita, se vuelva frágil, irritativa. Y por eso es que la paciente presentaba tanto prurito. No había una infección. El problema era a nivel de la mucosa vaginal por un problema hormonal de fondo. Entonces, claro, es muy importante hacer el cultivo porque el cultivo no salió negativo. Segundo, haber hecho el estudio hormonal, haber hecho la ecografía, porque además le pudimos alertar de que estaba entrando en fallo ovárica, y el caso de esta paciente en particular que no tiene pareja y no tiene hijitos, pues ella tiene que ir a congelar sus óvulos casi de manera de emergencia para que en un futuro pueda ser mamá. Entonces, chicas, recuerden que cuando ustedes tienen un problema persistente y sobre todo no mejoran con el tratamiento es porque hay algo más. No nos quedemos en solo el óvulo o solo la crema, porque el hecho de que el síntoma persiste ya nos está dando alertas de que algo está pasando. Bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video.